Me llamo Elena Suárez y salvé a un hombre que estaba enterrado vivo. Lo que él me susurró cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que un acto de bondad podría conducirme por un camino tan oscuro. Crecí en las afueras de Madrid, en un barrio donde los edificios se desmoronaban tan rápido como los sueños de sus habitantes. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, dejándonos a mi madre y a mí luchando por sobrevivir. Mi madre limpiaba casas durante el día y cosía ropa por las noches para poder pagar el alquiler. Nuestra casa era pequeña, pero siempre estaba limpia. Mi madre insistía en que la pobreza no era excusa para vivir sin dignidad. El olor a detergente barato y a la sopa de verduras que cocinaba mi madre cada domingo llenaba nuestro hogar. Estos olores se convirtieron en el aroma de mi infancia, reconfortantes en su familiaridad. A pesar de nuestras dificultades económicas, mi madre se aseguró de que no abandonara la escuela. Ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar y estaba decidida a que yo tuviera un futuro diferente. Me decía que la educación era la única herencia que podía darme. Estudié durante horas cada noche bajo la única lámpara que funcionaba en nuestra casa. El instituto fue difícil. Mis compañeros llevaban ropa de marca, mientras yo usaba la misma camisa remendada semana tras semana. Aprendí a hacerme invisible, a deslizarme por los pasillos sin ser notada. Encontré refugio en la biblioteca, donde los libros no juzgaban el desgaste de mis zapatos. Me sumergí en historias sobre personas que superaban grandes obstáculos, soñando que algún día yo también lo haría. Mi único amigo era Mateo, el hijo del panadero. Él tampoco encajaba con los demás. Era demasiado delgado, demasiado serio, con gafas que siempre resbalaban por su nariz. Compartíamos libros y sueños, susurrándonos nuestras ambiciones en los descansos. Queríamos escapar, ser alguien, demostrar que éramos más que las circunstancias de nuestro nacimiento. A los 16 años, comencé a trabajar después de clases en una cafetería cerca de nuestra casa. El dueño, un hombre llamado Carlos, era amable y me permitía llevarme las sobras al final del día. El dinero que ganaba ayudaba a pagar las facturas y a comprar los medicamentos que mi madre necesitaba para su artritis, que empeoraba con cada invierno que pasaba. Mi rutina era agotadora. Me levantaba al amanecer para ayudar a mi madre antes de ir al instituto. Después de clases, corría a la cafetería y trabajaba hasta tarde. Llegaba a casa exhausta, pero aún así encontraba energía para estudiar. Soñaba con ir a la universidad, con convertirme en enfermera. Quería cuidar de personas como mi madre, aliviar su dolor. Mi madre tosía más cada día. Intentaba ocultarlo, cubriéndose la boca con un pañuelo que pronto se manchaba de rojo. La llevé al médico, quien nos dio la devastadora noticia: cáncer de pulmón en etapa avanzada. El médico habló de tratamientos costosos y cuidados paliativos, con una voz que intentaba ser compasiva, pero sonaba distante. No teníamos seguro médico privado, y la lista de espera para el tratamiento público era demasiado larga. Trabajé más horas. Conseguí un segundo empleo limpiando oficinas por la noche. Dormía apenas 3 horas diarias. Mis notas comenzaron a bajar, pero no podía permitirme el lujo de preocuparme por eso. La universidad parecía un sueño cada vez más lejano, mientras la salud de mi madre se deterioraba rápidamente. Mateo fue mi apoyo durante esos meses oscuros. Me traía pan fresco y me escuchaba llorar cuando la presión se volvía insoportable. Me prestó dinero de sus ahorros para ayudar con los medicamentos. Su generosidad me mantuvo a flote cuando sentía que me ahogaba. Mi madre falleció un mes antes de mi cumpleaños número 18. La habitación olía a medicamentos y a jazmín, su flor favorita, que Mateo había traído esa mañana. Sostenía su mano cuando exhaló su último aliento. Me dijo que estaba orgullosa de mí y que debía seguir luchando. Sus últimas palabras fueron una orden que prometí cumplir. El funeral fue pequeño. Apenas podía permitirme lo básico. Carlos cerró la cafetería ese día y vino con su esposa. Mateo y su familia trajeron comida. Algunos vecinos aparecieron brevemente. Mi madre fue enterrada junto a mis abuelos en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. La lápida era simple,
solo su nombre y las fechas que enmarcaron su vida demasiado corta. Me quedé sola en el apartamento, que ahora parecía demasiado grande y vacío. Los sonidos de la vida de mi madre, su tos, el crujido de su silla mecedora, el suave tarareo mientras cosía, todos se habían desvanecido. El silencio era ensordecedor. Por las noches abrazaba su viejo chal, intentando aferrarme a su olor antes de que también desapareciera. Las deudas médicas se acumulaban. Recibía cartas amenazantes exigiendo pagos que no podía hacer. Trabajaba más horas, dormía menos. Mi cuerpo protestaba, pero ignoraba sus señales. Mateo me regañaba, diciendo que mi madre no querría esto para mí, pero no veía otra opción. Un mes después de la muerte de mi madre, recibí una notificación de desalojo. El alquiler había subido y estaba atrasado en los pagos. Tenía 30 días para abandonar el único hogar que había conocido. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Acurrucada en el suelo de la cocina, donde tantas veces había visto a mi madre preparar comida con ingredientes insuficientes, creando milagros culinarios con casi nada. Mateo me ofreció quedarme con su familia, pero el apartamento sobre la panadería apenas tenía espacio para ellos. No quería ser una carga. Carlos me dio un adelanto de mi salario y aumentó mis horas, pero seguía siendo insuficiente. Comencé a vender nuestras posesiones, guardando solo algunas fotografías y el anillo de mi abuela que mi madre siempre había usado. Encontré un cuarto diminuto en un edificio deteriorado al otro lado de la ciudad. El baño era compartido y las paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones, peleas y llantos de mis vecinos. Pero era lo único que podía permitirme. Trasladé mis escasas pertenencias en el carro de la panadería que Mateo me prestó. La vida continuó en un ciclo agotador de trabajo y más trabajo. Ya no soñaba con la universidad. La supervivencia diaria consumía toda mi energía. Pero recordaba la promesa hecha a mi madre. Seguía luchando, un día a la vez. Fue durante este periodo oscuro cuando ocurrió el evento que cambiaría mi vida. Estaba regresando a casa después de mi turno en la cafetería. Era tarde, casi medianoche, y las calles estaban desiertas. Tomaba un atajo a través de un parque, algo que normalmente evitaba a esas horas, pero estaba demasiado cansada para dar el rodeo habitual. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino lo suficiente como para distinguir las siluetas de los árboles y bancos. El silencio era inquietante, interrumpido ocasionalmente por el lejano ruido del tráfico y el susurro de las hojas movidas por la brisa nocturna. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido que podría haber confundido con el viento si no hubiera sido seguido por un golpeteo rítmico. Me detuve escuchando atentamente. El sonido provenía de un área cercana a los arbustos, donde la tierra parecía recientemente removida. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo rápidamente. El miedo me decía que corriera, que buscara ayuda, pero la curiosidad y una extraña sensación de urgencia me impulsaron a seguir adelante. Cuando llegué al lugar, vi que la tierra estaba efectivamente suelta, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. El sonido se hizo más claro. Alguien estaba golpeando desde abajo. Alguien estaba enterrado allí. El pánico me invadió. Miré a mi alrededor buscando ayuda, pero el parque estaba completamente desierto. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero la batería estaba muerta. Había olvidado cargarlo durante el día. No había tiempo que perder. Comencé a cavar con mis manos, arañando la tierra desesperadamente. Mis uñas se rompieron y mis dedos sangraron, pero continué. El golpeteo se hizo más fuerte, más urgente. Podía sentir la vida debajo de esa tierra. Alguien luchando por respirar. Después de lo que pareció una eternidad, mis dedos tocaron algo sólido. Era madera. Una caja. Un ataúd improvisado. Raspé la tierra alrededor frenéticamente, descubriendo más de la caja. Encontré una grieta y metí mis dedos tirando con toda la fuerza que pude reunir. La tapa cedió parcialmente. Un brazo se extendió hacia arriba, agarrándose al aire como si fuera un salvavidas. Seguí tirando, ampliando la abertura. Finalmente,
pude ver un rostro, un hombre, tal vez de unos 50 años, cubierto de tierra, con los ojos desorbitados por el terror y la falta de oxígeno. Tiré de él con todas mis fuerzas, ayudándolo a salir de su tumba prematura. Cayó sobre la tierra, tosiendo y jadeando, inhalando el aire nocturno como si fuera el néctar más precioso del mundo. Me arrodillé a su lado, sin saber qué hacer. Estaba vivo, pero claramente necesitaba atención médica. El hombre finalmente logró controlar su respiración. Me miró con ojos que pasaron del terror al asombro y luego a algo que no pude descifrar. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Saqué la botella de agua que siempre llevaba conmigo y le ayudé a beber. Después de varios tragos, se aclaró la garganta. Su voz era ronca, pero sorprendentemente fuerte para alguien que acababa de escapar de la muerte. Me preguntó quién era y qué hacía allí. Le dije mi nombre y le expliqué que estaba pasando por el parque cuando escuché sus golpes. Me miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluándome. Luego, con voz más clara, me preguntó si sabía quién era él. Negué con la cabeza. No reconocía su rostro cubierto de tierra. Él sonrió débilmente y me dijo, su nombre, Alejandro Vega. El nombre no significó nada para mí en ese momento. Estaba más preocupada por su estado físico que por su identidad. Le pregunté si podía ponerse de pie, sugiriendo que necesitábamos buscar ayuda, llevarlo a un hospital. Él negó con la cabeza vehementemente. Con un esfuerzo visible, se incorporó hasta quedar sentado. Me miró intensamente y luego hizo algo inesperado. Tomó mi mano ensangrentada entre las suyas y la apretó. Me dio las gracias por salvarle la vida. Dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Luego se inclinó hacia mí y susurró algo en mi oído. Sus palabras fueron tan impactantes que las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos. Me dijo que sabía quién era yo. Sabía que mi madre había muerto recientemente. Sabía sobre mis deudas, sobre mi desalojo. Y me dijo algo más, algo que congeló mi sangre. Me dijo que él conocía a mi padre, que mi padre no nos había abandonado, como yo creía, que mi padre había sido asesinado y que los responsables eran los mismos que habían intentado enterrarlo vivo a él. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre Alejandro continuó susurrando. Me dijo que me ayudaría, que me daría los medios para vengar a mi padre y para reconstruir mi vida. Todo lo que tenía que hacer era confiar en él y seguir sus instrucciones. En ese momento, escuchamos voces y vimos luces acercándose. Alejandro se tensó. Me dijo rápidamente que esas personas venían a comprobar si estaba muerto, que debíamos huir inmediatamente. Me dio una dirección y me dijo que fuera allí. Al día siguiente, a mediodía, me prometió que todas mis preguntas serían respondidas. Luego, con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de ser desenterrado, se puso de pie y me arrastró con él hacia la oscuridad del parque. Corrimos juntos, alejándonos de las voces y las luces, moviéndonos entre los árboles hasta llegar a la calle opuesta. Allí, Alejandro se detuvo brevemente. Sacó un objeto de su bolsillo y lo puso en mi mano. Era un pendiente de oro con una pequeña esmeralda. Me dijo que lo guardara como garantía de que cumpliría su promesa. Luego me ordenó que corriera a casa y que no le contara a nadie lo sucedido. Me quedé mirándolo mientras se alejaba cojeando, desapareciendo en la noche. Miré el pendiente en mi mano, brillando bajo la luz de la luna. Con el corazón martilleando en mi pecho, lo guardé y corrí hacia mi habitación, con las palabras de Alejandro resonando en mi cabeza y las lágrimas secándose en mis mejillas. Betrayal Developmental. Día siguiente me desperté sobresaltada. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla nacida del agotamiento y el dolor de la pérdida. Pero el pendiente de esmeralda sobre mi mesita de noche confirmaba que todo había sido real. Mis manos estaban magulladas y mis uñas rotas. La tierra todavía se aferraba a mi ropa de la noche anterior. Me levanté y me miré en el pequeño espejo agrietado de mi habitación. Mis ojos estaban hinchados por el llanto y el cansancio.
Mi cabello oscuro estaba enmarañado con tierra. Parecía una persona diferente, como si la noche anterior hubiera trazado una línea divisoria en mi vida. Debía estar en la cafetería en 2 horas, pero la dirección que Alejandro me había dado pesaba en mi mente. Era una locura considerar ir. No conocía a este hombre. Sus afirmaciones sobre mi padre eran probablemente mentiras, manipulaciones de alguien desesperado que hubiera dicho cualquier cosa para conseguir ayuda. Mi padre nos había abandonado. Mi madre me lo había dicho. Se había ido una mañana y nunca regresó. Fin de la historia. No había sido asesinado, no había conspiración, solo un hombre que eligió la libertad sobre la responsabilidad. Pero el pendiente era real, y el terror en los ojos de Alejandro, cuando vio las luces acercándose, también lo era. Y existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que estuviera diciendo la verdad. Tomé mi teléfono y busqué el nombre de Alejandro Vega. Los resultados fueron inmediatos y abundantes. Era uno de los empresarios más ricos de España. Su foto aparecía en artículos sobre fusiones corporativas, inauguraciones de hospitales y eventos de caridad. El hombre que había sacado de la tierra no se parecía mucho a estas imágenes pulcras y elegantes, pero reconocí sus ojos. Ojos que habían visto la muerte de cerca. Llamé a Carlos y le dije que estaba enferma. Era la primera vez que faltaba al trabajo y pude escuchar la preocupación en su voz. Me dijo que descansara y que no me preocupara, que mi trabajo estaría esperándome cuando me recuperara. Me duché, frotando la tierra y el miedo de la noche anterior. Me vestí con lo mejor que tenía, que no era mucho. Unos vaqueros sin demasiados desgastes y una blusa azul que había sido de mi madre. Tomé el pendiente y lo escondí en mi bolsillo. La dirección que me había dado Alejandro correspondía a un edificio de oficinas en el centro de Madrid. Era un rascacielos de vidrio y acero que reflejaba el sol de mediodía como un espejo gigante. Me sentí pequeña e insignificante mientras entraba al lujoso vestíbulo, con sus suelos de mármol y sus candelabros de cristal. El guardia de seguridad me miró con sospecha cuando me acerqué al mostrador. Le dije que tenía una cita con Alejandro Vega. Estaba segura de que me echarían inmediatamente, que haría alguien como yo en un lugar como este. Pero para mi sorpresa, el guardia hizo una llamada, escuchó durante unos segundos y luego, con evidente confusión, me indicó que tomara el ascensor hasta el último piso. El ascensor era más grande que mi habitación. Subió suavemente, sin el traqueteo al que estaba acostumbrada en los edificios de mi barrio. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un vestíbulo privado con vistas panorámicas de Madrid. Una mujer elegante con un traje perfectamente cortado me esperaba con una sonrisa profesional. Me condujo a través de un pasillo con paredes de madera oscura hasta una puerta doble. La abrió y me indicó que entrara. La habitación era un despacho enorme con ventanales del suelo al techo. En el centro había un escritorio de madera maciza y detrás de él, sentado en una silla de cuero, estaba Alejandro Vega. Estaba irreconocible comparado con el hombre que había sacado de la tierra la noche anterior. Su rostro estaba limpio, su cabello canoso perfectamente peinado. Vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Pero sus ojos eran los mismos, ojos que habían mirado a la muerte y habían sobrevivido para contarlo. Se levantó cuando entré y vino hacia mí con una sonrisa. Me tomó de las manos y me dio las gracias nuevamente por salvarle la vida. Me invitó a sentarme en un sillón frente a su escritorio y le pidió a su asistente que nos trajera café. Una vez solos, su expresión cambió. La sonrisa dio paso a una seriedad que me inquietó. Me dijo que debía estar confundida y asustada, que tenía muchas preguntas. Aseguró que me lo explicaría todo, pero que primero necesitaba mi total discreción. Lo que iba a contarme era peligroso. Conocerlo podría ponerme en riesgo. Le dije que ya estaba en riesgo, que alguien había intentado enterrarlo vivo y que yo lo había salvado, que sus atacantes nos habían visto juntos, que me había dicho que mi padre había sido asesinado. Exigí la verdad. Alejandro asintió lentamente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa
y la empujó hacia mí. Dentro había fotografías, documentos, recortes de periódicos. Me dijo que lo revisara mientras él hablaba. Comenzó su historia. Me contó que había conocido a mi padre, Miguel Suárez, 20 años atrás. Mi padre no era el obrero de construcción que mi madre me había descrito. Era un ingeniero brillante que había desarrollado un sistema revolucionario de purificación de agua. Un sistema que podría proporcionar agua potable a bajo costo en regiones áridas y pobres. Alejandro había invertido en su proyecto. Juntos habían formado una pequeña empresa con grandes ambiciones, pero habían atraído la atención equivocada. Una corporación multinacional, Aqua Global, vio su tecnología como una amenaza para sus propios intereses. Ofrecieron comprar la empresa por una fracción de su valor real. Mi padre se negó. Quería que su tecnología beneficiara a las personas que más la necesitaban, no que se enterrara en los archivos de una corporación ávida de ganancias. Alejandro había estado de acuerdo con él. Habían rechazado la oferta y continuado con sus planes. 2 semanas después, mi padre murió en lo que pareció un accidente de coche. Alejandro sospechó de inmediato que no había sido un accidente, pero no pudo probarlo. Asustada y embarazada de mí, mi madre había aceptado una pequeña compensación de la compañía de seguros y había mantenido la versión del abandono para protegerme. Alejandro continuó el negocio solo, siempre manteniendo un ojo en Aqua Global. A lo largo de los años había construido un imperio. Diversificó sus inversiones, acumuló poder e influencia. Todo mientras investigaba en secreto a Aqua Global y reunía pruebas de sus actividades ilegales. Contaminación deliberada, sobornos a funcionarios, intimidación a competidores. Finalmente, después de años de paciente recopilación de información, estaba listo para exponer a Aqua Global. Tenía documentos, testimonios, pruebas irrefutables. Había programado una conferencia de prensa para la siguiente semana. Pero alguien dentro de su organización lo había traicionado. La noche anterior, mientras regresaba a casa, su coche había sido interceptado. Hombres con pasamontañas lo habían sacado a la fuerza y llevado al parque. Lo habían golpeado, metido en esa caja improvisada y enterrado vivo. Una advertencia final de Aqua Global. Si yo no hubiera pasado por allí, si no hubiera escuchado sus golpes, Alejandro habría muerto. El mundo nunca habría conocido la verdad sobre Aqua Global, y yo nunca habría sabido la verdad sobre mi padre. Mientras Alejandro hablaba, revisé los documentos en la carpeta. Había una foto de mi padre que nunca había visto. Estaba sonriendo junto a un Alejandro más joven, ambos sosteniendo lo que parecía un prototipo de algún dispositivo. Había artículos técnicos con el nombre de mi padre como autor. Había un certificado de defunción que listaba la causa como accidente de tráfico. Era demasiado para procesar. Mi padre no nos había abandonado. Había sido asesinado. Mi madre me había mentido durante toda mi vida para protegerme. Y ahora este hombre, este millonario que había estado enterrado vivo, me estaba ofreciendo la oportunidad de conocer la verdad y tal vez incluso obtener justicia. Alejandro me observaba mientras absorbía toda esta información. Finalmente, cuando levanté la mirada, me hizo una propuesta sorprendente. Me ofreció un trabajo. Dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente, alguien que no figurara en los registros de su empresa, alguien que pudiera ayudarlo a completar su investigación y exponer a Aqua Global. El trabajo vendría con un apartamento seguro, un salario generoso y la promesa de que, cuando todo terminara, financiaría mis estudios universitarios. Todo lo que mi madre había soñado para mí estaría al alcance de mi mano. Todo lo que tenía que hacer era ayudarlo. Debí haber parecido abrumada, porque Alejandro me dijo que no necesitaba una respuesta inmediata. Me pidió que me tomara unos días para pensarlo. Me dio una tarjeta con un número de teléfono y me dijo que lo llamara cuando estuviera lista para hablar de nuevo. Salí del edificio en un estado de aturdimiento. El sol brillaba con la misma intensidad. La gente seguía apresurada por las calles, pero mi mundo había cambiado fundamentalmente. Todo lo que creía saber sobre mi vida y mi historia familiar había sido puesto en duda. Caminé sin rumbo durante horas,
tratando de ordenar mis pensamientos. Finalmente, me encontré frente a la panadería de la familia de Mateo. Entré automáticamente, buscando el consuelo de la familiaridad y la amistad. Mateo estaba detrás del mostrador. Su rostro se iluminó cuando me vio, pero rápidamente se transformó en preocupación. Más tarde me diría que parecía un fantasma, pálida y con la mirada perdida. Me llevó a la trastienda y me obligó a sentarme mientras preparaba té y sacaba algunos pasteles sobrantes. Quería contarle todo, desahogarme con la única persona en quien confiaba completamente. Pero las palabras de Alejandro sobre el peligro y la discreción resonaban en mi mente. En lugar de eso, le dije a Mateo que había recibido una oferta de trabajo inesperada. Un trabajo que cambiaría mi vida, pero que implicaría alejarme de todo lo que conocía. Mateo me escuchó en silencio. Cuando terminé, me tomó de las manos, igual que Alejandro había hecho horas antes, pero con una familiaridad y un cariño que el millonario no poseía. Me dijo que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, que merecía una oportunidad después de todo lo que había pasado. Pero también me advirtió que tuviera cuidado, que las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. Me fui de la panadería con más dudas que certezas. Pasé una noche inquieta, alternando entre la esperanza de un futuro mejor y el miedo a lo desconocido. Por la mañana, llamé al número que Alejandro me había dado. Una voz femenina me respondió y me indicó una dirección diferente para reunirme con él. Esta vez era un discreto café en un barrio residencial. Alejandro ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa del fondo, vestido de manera más casual pero igual de elegante. Me invitó a sentarme y pidió café para ambos antes de preguntarme si había tomado una decisión. Le dije que tenía condiciones. Quería saber exactamente qué implicaría mi trabajo. Quería garantías de que estaría segura. Y quería pruebas, no solo su palabra, de que todo lo que me había contado sobre mi padre era cierto. Alejandro sonrió, aparentemente complacido con mi cautela. Me explicó que mi trabajo consistiría principalmente en ser sus ojos y oídos en lugares donde él, como figura pública, no podía ir sin ser reconocido. Necesitaba información de empleados de nivel bajo de Aqua Global, testimonios de personas afectadas por sus prácticas, verificación de documentos que había obtenido. Me prometió que nunca me pondría en peligro directo, que recibiría entrenamiento y siempre tendría respaldo. En cuanto a las pruebas sobre mi padre, me ofreció acceso completo a todos los archivos que había reunido a lo largo de los años. Le pregunté por qué yo. ¿Por qué no contratar a un investigador profesional o utilizar a alguien dentro de su propia empresa? Su respuesta fue simple: no podía confiar en nadie más. Alguien lo había traicionado, alguien cercano. Yo era una cara nueva, sin conexiones con su empresa o con Aqua Global, y además tenía una motivación personal: justicia para mi padre. Finalmente acepté su oferta. 2 días después, me mudé al apartamento que me había prometido. Era pequeño, pero elegante, en un edificio seguro con portero las 24 horas. El contraste con mi habitación anterior era abrumador. Tenía una cocina completa, un baño privado con agua caliente ilimitada, una cama que no se hundía en el centro. Se sentía como un palacio. Mi entrenamiento comenzó inmediatamente. Una mujer llamada Sofía, que se presentó como la jefa de seguridad de Alejandro, me enseñó técnicas básicas de vigilancia, cómo recopilar información sin despertar sospechas, cómo identificar si alguien me seguía. Un hombre llamado Lucas me instruyó en el uso de equipos de grabación ocultos, en cómo documentar reuniones y conversaciones de manera legal. Alejandro mismo supervisaba mi progreso. Pasábamos horas revisando los archivos sobre mi padre y Aqua Global. Me enseñó a entender los informes financieros, a detectar discrepancias, a seguir el rastro del dinero. Con cada día que pasaba, me convencía más de la culpabilidad de Aqua Global y de la veracidad de la historia de Alejandro sobre mi padre. Mi primera misión real llegó un mes después de aceptar el trabajo. Debía asistir a una feria de empleos donde Aqua Global estaría reclutando.
Mi objetivo era acercarme a los representantes de recursos humanos, expresar interés en una posición y recopilar información sobre el ambiente laboral y las prácticas internas. Estaba nerviosa pero decidida. Me vestí con ropa nueva y profesional que Alejandro había insistido en comprarme. Llevaba un bolígrafo que en realidad era una grabadora y gafas con una cámara diminuta. Me sentía como una espía en una película, pero el miedo en mi estómago era muy real. La misión fue un éxito. Conseguí hablar con 2 empleados de Aqua Global que, ansiosos por reclutar, compartieron más información de la que probablemente debían. Mencionaron descontento entre el personal técnico, presión desde arriba para cumplir cuotas imposibles, rumores sobre inspecciones fallidas en plantas de tratamiento. Alejandro estaba encantado con la información que había recopilado. Me felicitó efusivamente y me aseguró que estábamos un paso más cerca de nuestro objetivo. Por primera vez, desde la muerte de mi madre, sentí que hacía algo importante, algo que marcaba una diferencia. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Realizaba misiones cada vez más complejas. Visitaba comunidades afectadas por proyectos de Aqua Global y recogía testimonios. Asistía a eventos de la industria y establecía contactos. En una ocasión, incluso me hice pasar por personal de limpieza para acceder a oficinas de un proveedor clave de Aqua Global. Cada éxito reforzaba mi confianza y la fe de Alejandro en mí. Nuestra relación evolucionó de empleador-empleada a algo más cercano a una asociación. Me consultaba sobre estrategias, valoraba mis opiniones, me trataba como a una igual a pesar de la enorme diferencia en nuestra posición social y económica. Durante este tiempo mantuve contacto con Mateo. No podía contarle los detalles de mi trabajo, pero le aseguraba que estaba bien y que mi vida había mejorado. Lo invité a mi nuevo apartamento una vez, y su asombro ante mi cambio de circunstancias fue evidente. Me preguntó repetidamente sobre Alejandro, sobre la naturaleza exacta de nuestra relación, sobre lo que realmente hacía para él. Respondí con evasivas, odiando la necesidad de mantener secretos con mi mejor amigo. 6 meses después de aquella noche en el parque, Alejandro anunció que estábamos listos para el golpe final. Habíamos reunido suficiente evidencia para presentar un caso sólido contra Aqua Global. Documentos internos que demostraban conocimiento de contaminación, testimonios de exempleados sobre falsificación de resultados de pruebas, registros financieros que indicaban sobornos a inspectores. Alejandro había coordinado con un periodista de investigación de confianza para publicar un reportaje exhaustivo. Simultáneamente, presentaría una denuncia formal ante las autoridades competentes. El momento elegido coincidía con una importante reunión de accionistas de Aqua Global, maximizando el impacto en su valor de mercado. Todo estaba preparado. Los documentos organizados, los testimonios verificados, la estrategia de comunicación definida. La noche antes del gran día, Alejandro me invitó a cenar en su ático. Era la primera vez que visitaba su residencia privada, un espacio impresionante que ocupaba 2 plantas enteras de un edificio histórico renovado. La cena fue servida por un chef privado. Champán, manjares que nunca había probado antes. Una vista espectacular de Madrid iluminada. Alejandro brindó por nuestro éxito inminente, por la memoria de mi padre, por mi futuro brillante. Me prometió que, cuando todo terminara, financiaría mi educación como habíamos acordado. Incluso mencionó la posibilidad de un puesto permanente en su empresa si me interesaba. Me sentía eufórica, no solo por el champán, sino por la inminente culminación de meses de trabajo duro. Justicia para mi padre, un futuro asegurado para mí. Una contribución real para detener las prácticas dañinas de una corporación sin escrúpulos. Todo parecía perfecto. Al día siguiente, me desperté temprano, demasiado ansiosa para dormir más. Revisé las noticias esperando ver el reportaje prometido, pero no había nada. Esperé 1 hora, 2, nada. Intenté llamar a Alejandro, pero no respondió. Llamé a Sofía, a Lucas. Ninguno contestó. Finalmente, desesperada por noticias, encendí la televisión. Y entonces lo vi. Un boletín informativo urgente.
Alejandro Vega había convocado una conferencia de prensa sorpresa. Estaba anunciando una fusión histórica entre su empresa y Aqua Global. Hablaba entusiasmado sobre sinergia, innovación, expansión global. A su lado, sonriendo ampliamente, estaba el CEO de Aqua Global, el hombre que, según Alejandro, había ordenado el asesinato de mi padre y su propio entierro. No podía creer lo que veía. Debía ser un error, una estrategia elaborada que Alejandro no había compartido conmigo. Pero mientras la conferencia continuaba, la horrible verdad se hizo evidente. No había denuncia, no había exposición, solo un acuerdo comercial que haría a Alejandro aún más rico y poderoso. En shock, apenas registré el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo 4 palabras. No vuelvas al apartamento. Minutos después, vi en las noticias que la policía había allanado varios domicilios vinculados a una supuesta operación de espionaje industrial. Mi apartamento estaba entre ellos. La traición de Alejandro era completa. Me había utilizado para recopilar información que luego había empleado como moneda de cambio en sus negociaciones con Aqua Global. Nunca había tenido intención de exponer sus crímenes. Solo quería un asiento en su mesa, una parte de sus ganancias. Y ahora yo era prescindible. Peor aún, era un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. Huí con lo puesto. No tenía acceso a mi cuenta bancaria, que seguramente estaría siendo vigilada. No podía volver a la cafetería de Carlos, donde fácilmente me encontrarían. Solo tenía un lugar a donde ir, la panadería de Mateo. Llegué allí al anochecer temblando de miedo y rabia. Mateo estaba cerrando la tienda. Una sola mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Me llevó arriba, al pequeño apartamento familiar, ignorando las preguntas sorprendidas de sus padres. Me instaló en su habitación, insistiendo en que él dormiría en el sofá. Esa noche, finalmente rota por la traición, le conté todo a Mateo. La verdad sobre mi padre, el rescate de Alejandro del enterramiento, la investigación sobre Aqua Global y finalmente la traición devastadora. Mateo escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la rabia y finalmente a una determinación que me resultaba familiar. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y me hizo una promesa. No enfrentaría esto sola. Me ayudaría a exponer la verdad, a obtener justicia para mi padre, a hacer que Alejandro pagara por su traición. No sabía cómo lo lograríamos, pero juntos encontraríamos un camino. En ese momento, exhausta pero ya no completamente desesperada, me permití llorar. Lloré por mi padre, que nunca conocí realmente. Por mi madre, que había llevado el peso de la mentira hasta su muerte. Por la justicia que parecía siempre fuera de alcance para personas como nosotros. Y por la confianza que había depositado ingenuamente en un hombre que había visto en mí no a una aliada, sino a una herramienta desechable. Mateo me abrazó mientras lloraba, su presencia un ancla en la tormenta que había engullido mi vida. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas, me sentí extrañamente tranquila. La tristeza no había desaparecido, pero había sido reemplazada por algo más, una determinación fría y clara. Alejandro Vega había cometido un error fatal. Había subestimado a la hija de Miguel Suárez, y pagaría por ello. Emotional Aftermath los días siguientes pasaron en un limbo de miedo y paranoia. Cada sonido en la calle me sobresaltaba. Cada sirena de policía me parecía dirigida a mí. No me atrevía a salir del pequeño apartamento sobre la panadería. Mateo me traía comida y noticias del mundo exterior. La fusión entre las empresas de Alejandro y Aqua Global avanzaba sin obstáculos. Mi rostro había aparecido brevemente en las noticias como una sospechosa buscada en relación con un caso de espionaje industrial, pero sin mucho énfasis. Parecía que Alejandro prefería mantener todo el asunto lo más discreto posible. Los padres de Mateo, inicialmente confundidos por mi presencia, aceptaron la versión simplificada que les dimos, que había estado trabajando para alguien que resultó ser deshonesto y ahora estaba en problemas. No preguntaron más, probablemente por respeto a Mateo, quien siempre había sido un hijo ejemplar.
Durante esas interminables horas de encierro, reviví cada momento de los últimos 6 meses, cada conversación con Alejandro, cada misión, cada promesa hecha. Busqué señales que hubiera pasado por alto, indicios de su eventual traición. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿O había cambiado de opinión en algún momento, decidiendo que era más rentable unirse a Aqua Global que exponerlos? Una pregunta me atormentaba más que las demás. ¿Era cierta la historia sobre mi padre? La carpeta con los documentos y fotografías había quedado en mi apartamento, inaccesible ahora. No tenía pruebas tangibles, solo recuerdos que ya comenzaba a cuestionar. El shock inicial dio paso a una rabia profunda y constante. Rabia hacia Alejandro por su traición, rabia hacia Aqua Global por escapar de la justicia una vez más, rabia hacia mí misma por haber sido tan ingenua, tan fácilmente manipulable. Una semana después de mi huida, cuando ya no podía soportar otro día de inactividad, le pedí a Mateo su computadora portátil. Necesitaba saber más, entender mejor contra qué me enfrentaba. Comencé a investigar a Alejandro Vega y Aqua Global con una intensidad obsesiva. Las primeras búsquedas confirmaron lo que ya sabía. Alejandro era uno de los empresarios más exitosos de España. Sus empresas abarcaban tecnología, bienes raíces, energías renovables. Tenía conexiones políticas. Aparecía en listas de los más ricos. Donaba a causas benéficas. La imagen pública perfecta. Aqua Global era igualmente impresionante en 1900 superficie. Una multinacional con presencia en 4 continentes, especializada en gestión de recursos hídricos, desde plantas desalinizadoras hasta sistemas de distribución municipal. Su lema corporativo, agua limpia para un futuro limpio, parecía una burla cruel considerando lo que sabía sobre sus prácticas reales. Profundicé más. Busqué controversias, escándalos, demandas. Aquí encontré algunas grietas en las fachadas, pulidas. Aqua Global había enfrentado acusaciones de contaminación en Sudamérica, rápidamente silenciadas. Había rumores sobre prácticas anticompetitivas en África, pequeños pueblos que habían protestado cuando sus fuentes de agua fueron privatizadas repentinamente, enfrentaron represalias misteriosas. En cuanto a Alejandro, su ascenso había sido meteórico, pero no sin manchas. Un antiguo socio había desaparecido tras acusarlo de robo de propiedad intelectual. Una prometedora startup que competía con una de sus empresas se había hundido después de un ataque cibernético de origen desconocido. Patrones sutiles que sugerían que el éxito de Alejandro no se debía únicamente a su brillantez empresarial. Busqué información sobre mi padre, Miguel Suárez. Fue más difícil. Encontré algunas menciones en publicaciones técnicas de hacía 20 años, artículos sobre purificación de agua que citaban sus primeras investigaciones. Una breve nota sobre una pequeña empresa llamada Aqua Pura, fundada por él y un socio no nombrado, que prometía revolucionar el acceso al agua potable en regiones desfavorecidas. La empresa había desaparecido poco después de su fundación, sin explicación en los registros públicos. Finalmente, busqué noticias sobre accidentes de tráfico de 20 años atrás. Encontré una pequeña nota en un periódico local. Un ingeniero había muerto cuando su coche se salió de la carretera en una noche lluviosa. No había otros vehículos involucrados. La policía lo había clasificado como un accidente debido a las malas condiciones meteorológicas. El nombre del ingeniero era Miguel Suárez. Era real. Mi padre realmente había muerto como Alejandro había dicho. No nos había abandonado. Esa parte al menos no había sido una mentira. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras procesaba esta confirmación. Mi madre me había mentido para protegerme. Había llevado esa carga sola durante toda mi vida. Cuando Mateo regresó de su turno en la panadería, me encontró llorando frente a la computadora. Me abrazó en silencio mientras le mostraba lo que había encontrado. Después de un rato, cuando mis lágrimas se habían secado, me preguntó, ¿qué quería hacer? Si quería dejarlo todo atrás, comenzar de nuevo en algún lugar lejos de Madrid, lejos de Alejandro y Aqua Global. La pregunta cristalizó algo dentro de mí. No, no huiría. No permitiría que se salieran con la suya.
Mi padre merecía justicia. Las personas afectadas por las prácticas corruptas de Aqua Global merecían justicia. Y yo merecía la oportunidad de recuperar mi vida y mi dignidad. Le dije a Mateo que quería contraatacar, que quería exponer a Alejandro y Aqua Global, completar lo que mi padre había comenzado. Él asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. Me preguntó cómo pensaba hacerlo. Era una pregunta válida. No tenía recursos, ni pruebas tangibles, ni conexiones poderosas. Solo tenía conocimiento, determinación y un único aliado leal. Parecía una tarea imposible. Esa noche no dormí. Di vueltas en la pequeña cama de Mateo, repasando mentalmente todo lo que había aprendido durante mis meses trabajando para Alejandro, las debilidades de Aqua Global, los contactos que había establecido, la información que había recopilado y que, afortunadamente, no estaba solo en los archivos confiscados. Tenía copias de algunos documentos clave en una cuenta de correo electrónico que había creado específicamente para mi trabajo, accesible desde cualquier computadora. Tenía nombres y números de teléfono memorizados, y más importante aún, tenía algo que Alejandro probablemente consideraba insignificante. El pendiente de esmeralda que me había dado aquella primera noche en el parque. Por la mañana tenía un plan. No era perfecto, tenía muchas lagunas y dependía de varios factores fuera de mi control. Pero era un comienzo. Se lo expliqué a Mateo, esperando que me dijera que era una locura, que era demasiado peligroso. En lugar de eso, comenzó a sugerir mejoras, a identificar puntos débiles, a ofrecer soluciones alternativas. Su mente práctica complementaba mi enfoque más emocional. El primer paso era establecer un nuevo canal de comunicación seguro. Mateo tenía un amigo que estudiaba informática y era particularmente paranoico respecto a la privacidad digital. Nos ayudó a configurar correos electrónicos encriptados y nos enseñó técnicas básicas para evitar ser rastreados online. El segundo paso era más arriesgado. Necesitaba recuperar algunas de mis pertenencias del apartamento que Alejandro me había proporcionado. No podía ir yo misma, por supuesto. Mateo se ofreció como voluntario. Le di instrucciones precisas sobre qué buscar y dónde, si es que las cosas aún estaban allí. Fueron las horas más largas de mi vida, esperando a que Mateo regresara. Cuando finalmente lo hizo, su expresión sombría me dijo que algo había salido mal. El apartamento estaba vacío, completamente despojado de muebles y objetos personales. No quedaba rastro de mi presencia allí. Alejandro había sido minucioso en eliminar cualquier conexión conmigo. Esta noticia fue un golpe devastador. Había depositado demasiadas esperanzas en recuperar documentos que podrían haber respaldado mi caso. Sin ellos, mi palabra contra la de Alejandro Vega valía muy poco. Caí en un estado de desesperación que duró varios días. Me negaba a comer, apenas dormía, pasaba horas mirando al vacío. Mateo intentaba animarme, recordándome que aún teníamos opciones, que no todo estaba perdido. Pero yo no lo escuchaba. La magnitud de lo que enfrentaba me había abrumado finalmente. Alejandro Vega era intocable. Tenía dinero, poder, influencia. Yo no era nadie, una huérfana sin recursos, sin pruebas, sin credibilidad. Fue la madre de Mateo quien eventualmente me sacó de ese pozo. Una mujer pequeña pero fuerte, con manos encallecidas por años de amasar pan y una determinación inquebrantable que claramente había heredado su hijo. Se sentó frente a mí una tarde, me tomó de las manos y me habló con una franqueza que no admitía autocompasión. Me recordó quién era yo, la hija de un hombre brillante que había querido cambiar el mundo para mejor, la hija de una mujer que había trabajado hasta el agotamiento para darme una oportunidad en la vida, una sobreviviente que había enfrentado la pobreza, la pérdida y la traición, y aún seguía en pie. Me dijo que mi padre estaría orgulloso de mí por intentar completar su trabajo, que mi madre estaría orgullosa de mi fortaleza, que yo debería estar orgullosa de mí misma. Sus palabras penetraron la niebla de desesperación que me rodeaba. Sentí vergüenza por haberme rendido tan fácilmente, por haber olvidado temporalmente por qué esta lucha era importante. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia.
Se trataba de la verdad. Se trataba de honrar la memoria de mi padre y el sacrificio de mi madre. Esa noche saqué el pendiente de esmeralda que había guardado como un talismán. Lo examiné bajo la luz, notando detalles que no había observado antes. Una pequeña inscripción en la parte posterior del engaste. Una serie de números y letras que no significaban nada para mí. Lo mostré a Mateo, quien sugirió que podría ser algún tipo de código. Pasamos días intentando descifrar lo que podría significar. Probamos fechas, coordenadas, números de teléfono. Nada tenía sentido. Fue su padre quien finalmente ofreció una perspectiva diferente. Sugirió que podría ser el número de serie de una caja de seguridad, algo común entre personas con objetos valiosos que proteger. Esta idea abrió un nuevo camino. Investigamos bancos en Madrid conocidos por ofrecer cajas de seguridad. Llamé a varios haciéndome pasar por la secretaria de Alejandro, preguntando sobre el proceso para acceder a su caja. La mayoría se negó a proporcionar información sin autorización directa, pero en uno, el empleado cometió un error revelador. Mencionó que el señor Vega no había visitado su caja en varios meses. Teníamos una ubicación. Ahora necesitábamos acceso. Lo que seguía era claramente ilegal, un robo en toda regla. Me detuve aquí cuestionando si estaba dispuesta a cruzar esa línea. Mateo dejó la decisión en mis manos, asegurándome que me apoyaría cualquiera que fuera mi elección. Pensé en mi padre, asesinado por defender sus principios, en mi madre trabajando hasta enfermar para darme un futuro, en las comunidades afectadas por la contaminación de agua global, en todas las personas que habían sido víctimas de la codicia corporativa. Y decidí que algunas reglas merecían ser rotas en nombre de una justicia mayor, pero necesitaríamos ayuda. No éramos criminales profesionales, no sabíamos cómo acceder a una caja de seguridad sin autorización. Mateo sugirió contactar a alguien de su pasado, un antiguo compañero de escuela que había tomado un camino menos honesto en la vida. Alguien que tenía habilidades que ahora podríamos necesitar. La idea me inquietaba. Involucrar a más personas significaba más riesgos, más posibilidades de que algo saliera mal. Pero también reconocía que nuestras opciones eran limitadas. Acepté con reservas. El contacto de Mateo, un hombre llamado Darío que parecía perpetuamente nervioso, escuchó nuestra situación con escepticismo inicial. Cuando mencionamos el nombre de Alejandro Vega, su actitud cambió drásticamente. Resultó que Darío guardaba su propio resentimiento hacia el empresario. Un primo suyo había trabajado en una de las fábricas de Alejandro y había sido despedido injustamente después de un accidente laboral, dejándolo sin compensación ni recursos. Darío no solo accedió a ayudarnos, sino que se comprometió completamente con nuestra causa. Nos explicó que no podía abrir la caja él mismo, pero conocía a alguien que podría ayudarnos a crear una identificación falsa lo suficientemente convincente para que yo pudiera hacerme pasar por una representante autorizada de Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Darío y su contacto crearon documentos que parecían auténticos. Memoricé detalles sobre la vida y las empresas de Alejandro que podría necesitar saber. Practicamos diferentes escenarios, anticipando preguntas y obstáculos. El plan tenía enormes riesgos. Si me atrapaban, enfrentaría cargos criminales serios, pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarme, pensaba en mi padre, en cómo su vida había sido arrebatada por defender lo que creía correcto. Me debía a mí misma y a su memoria ser igualmente valiente. Una mañana fría de otoño, vestida con un traje ejecutivo prestado y con el cabello recogido en un moño severo, entré al banco con el corazón martilleando en mi pecho, pero con una expresión de confianza profesional cuidadosamente ensayada. Mateo esperaba en un café cercano, listo para actuar si algo salía mal. Presenté los documentos falsificados al gerente del banco, explicando que el señor Vega me había enviado a recuperar unos documentos urgentes de su caja de seguridad. El gerente los examinó con atención mientras yo mantenía una calma exterior que no reflejaba en absoluto mi pánico interior. Finalmente, aparentemente satisfecho, el gerente llamó a un asistente
para que me acompañara a la bóveda. Cada paso por el pasillo del banco parecía eterno. Cada mirada de un empleado me parecía sospechosa, pero llegamos a la bóveda sin incidentes. Con manos ligeramente temblorosas que esperaba no fueran notadas, inserté la llave que Darío había duplicado a partir de la inscripción en el pendiente. Contuve la respiración mientras la giraba. Exhalé silenciosamente cuando escuché el clic de la cerradura abriéndose. La caja contenía exactamente lo que esperábamos: carpetas con documentos, dispositivos de almacenamiento digital, fotografías. Lo que no esperaba era encontrar también otro pendiente idéntico al mío, pero con una esmeralda más grande. Lo guardé junto con tantos documentos como pude meter discretamente en mi maletín, agradeciendo al asistente por su ayuda y caminando hacia la salida con una calma forzada que requirió toda mi concentración. Cuando finalmente salí del banco y me reuní con Mateo en el café, casi me desmayo del alivio. Lo habíamos logrado. Teníamos los documentos. Ahora necesitábamos descubrir qué contenían y cómo usarlos para destruir a Alejandro Vega y exponer a Aqua Global. Esa noche, mientras revisábamos el contenido de la caja, descubrimos algo que cambió todo. Entre los documentos había un testamento. El testamento de Alejandro Vega, modificado justo después de la noche en que lo salvé. Un testamento que me nombraba a mí, Elena Suárez, como heredera de una parte sustancial de su fortuna y de una participación controladora en sus empresas. No tenía sentido. ¿Por qué Alejandro me habría nombrado su heredera y luego me habría traicionado? ¿Por qué habría intentado destruirme después de prometerme tanto? La respuesta estaba en los otros documentos: correos electrónicos, informes, grabaciones, piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelaban una verdad aún más retorcida de lo que había imaginado. Alejandro no me había traicionado, o al menos no de la manera que yo pensaba. Había sido traicionado él mismo por su jefe de seguridad, Sofía, la misma persona que me había entrenado.